Muy buenas al vídeo de hoy. Hoy vamos a ver Adobe, que recientemente esta semana ha presentado resultados del Q2 y ha sufrido una caída importante acumulada durante la semana, que se suma a lo que ya lleva acumulado estos últimos años, que supera ya el 70% prácticamente, un poquito más. Bueno, al final Adobe forma parte del sector software, del sector SaaS y está sufriendo como el resto de compañías del sector, como Salesforce, ServiceNow, SAP, Viva Systems, bueno, infinidad de empresas que están en esta misma situación con la narrativa sobre todo de la inteligencia artificial. Así que, bueno, vamos a ver si puede ser una oportunidad o si estamos ante otra trampa de valor, como veíamos en el anterior vídeo. Así que dentro vídeo. En primer lugar, el disclaimer, esto no es ni una recomendación ni de compra ni de venta, ningún tipo de asesoramiento y demás. Bueno, lo de siempre, ¿no? ¿A qué se dedica Adobe? Básicamente es líder de la economía creativa y digital. Básicamente lo que vende son servicios de software, de diseño, edición, vídeo, marketing digital y gestión de documentos. Tenemos suscripción mensual, también tenemos una suscripción anual, que de hecho ha traído ciertos problemas, incluso la imposición de una multa porque subieron los precios sin haber avisado como deberían haber avisado. Se ve que enviaron un mail, los clientes no lo recibieron, bueno, y esto les ha acarreado algunos problemas a nivel de litigios. Eh, Productos clave, básicamente dos patas, ¿no? Creative Cloud, el Photoshop, Illustrator y Premiere, el Document Cloud, Acrobat Reader y el PDF. Bueno, son productos que todos conocemos, sobre todo nos suena más en la Photoshop y el PDF. Clientes, pues tenemos clientes, pues empresas como que serían empresas que automatizan el marketing, la analítica web y flujos editoriales, y también luego otro tipo de clientes como podrían ser diseñadores, fotógrafos, editores y demás. ¿Qué catalizador podemos identificar actualmente? Pues la integración masiva de inteligencia artificial generativa, el Adobe Firefly. Yo lo he probado recientemente en Gemini, que la ha integrado entre otras empresas, y la verdad es que bastante satisfactorio. Aquí se nota cuando hay aplicaciones que son gratis respecto a las que no lo son, ¿no? Aunque es cierto que bueno, que al final pues, la competencia está ahí y sabemos que precisamente cuando algo se ofrece gratis es para enganchar al cliente, ¿no? Para captar clientes y que esto pues, puede estar haciendo daño a Adobe, pero bueno, veremos ahora por los resultados que de momento la cosa está yendo bien, no se ve una desaceleración muy grave, pero bueno, vamos a ver y que cada uno se forme su opinión, ¿no? Como decíamos. Novedades de este segundo trimestre, básicamente tenemos 3 puntos que son las salidas y dimisiones de liderazgo. Actualmente ha dimitido el CFO en junio del 2026, que es el director financiero, que se ha unido a Marvell Technologies, que es una empresa de semiconductores. Y anteriormente, en marzo del 2026, ya había también renunciado, tras 18 años, el CEO, el director ejecutivo. Con lo cual tenemos aquí que dos piezas importantes de la empresa se han ido y tenemos esta incertidumbre que todavía no han nombrado a un nuevo CEO, no a un nuevo CFO y bueno, y sería muy necesario que lo hicieran más que nada por una seguridad de que al menos hay alguien ahí a bordo dirigiendo el barco que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? En segundo lugar, tenemos el programa de recompra de acciones. Se aprobó en abril del 2026 una histórica recompra de 25.000 millones, similar a que han hecho otras compañías como Salesforce u otras. Estará vigente hasta el 2030. Básicamente lo que se intentará hacer es minimizar la dilución de acciones, devolver valor al accionista y frenar el fuerte castigo que sufre actualmente la compañía en bolsa, ¿no? A partir de aquí también tenemos el tercer punto, que es la compra de empresas de este año, SEMrush. Perdonar si mi inglés no es demasiado bueno, pero básicamente esta empresa lo que se dedica es también a software igual que hace Adobe. Esta compra se cerró a finales de abril del 2026, ya se ha integrado y bueno, básicamente veremos ahora que sí que ha tenido un cierto impacto positivo, pero bueno, con sus matices, ¿no? ¿Qué tenemos? Básicamente lo que tenemos es, disculpad, básicamente lo que tenemos es 4 puntos, ¿vale? Para analizar si está siendo beneficiosa la compra y la estrategia actual. Tenemos el aporte de ingresos, el escepticismo del mercado, la evolución de las recompras y los resultados del negocio, ¿no? En primer lugar, el aporte de ingresos sí que es positivo, ¿vale? Tenemos 480 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales del reporte del segundo trimestre, debido a la incorporación de esta nueva adquisición de SEMrush, con lo cual a nivel de números sí que ha sido positivo. Ahora bien, sí que hay el mercado, por eso se habla de escepticismo en el mercado lo está viendo de manera negativa porque hay analistas que critican que Adobe mantuvo sus objetivos de crecimiento anual
sumando artificialmente los ingresos de SEMrush, lo que oculta la desaceleración, y esto es cierto. Hay alguna gráfica que no he traído, pero sí que muestra que hay esta desaceleración, al menos a nivel de clientes, no tanto quizá a nivel de números, pero sí a nivel de nuevos clientes, sobre todo, ¿no? que empujan la base por abajo, ¿no? Porque lo que está haciendo Adobe al final es transformar el segmento mediano o de medio, transformarlo en clientes más premium, por así decirlo, pero claro, esto también tiene que impulsarse desde abajo, ¿no? Pero bueno, es algo que están intentando y veremos a ver cómo va evolucionando. Evolución de las recompras, pues es desfavorable a corto plazo, básicamente porque le ha pasado lo que le ha pasado a Nestlé, a muchísimas empresas, ¿no? Yo me he encontrado con varias, desgraciadamente, en cartera, que al final no toca otra que aguantar, ¿no? Durante una serie de incluso de años. Pero bueno, la bolsa es así, ya lo sabemos, que al final pues hacen una recompra sin mucho sentido. A lo mejor la empresa o la compañía piensa que las está haciendo en el mejor momento bursátil, con el precio por los suelos, y resulta que el suelo no, el suelo luego sigue cayendo, que es lo que le está pasando a Adobe, ¿no? Y aquí la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Estará el suelo cerca? Eso pensábamos en 2,50, 2,40, 2,30. Bueno, ha perforado el soporte que había en 2,25 o 2,30, más o menos, si no recuerdo mal. A partir de ahí, pues bueno, a ver qué próximo nivel va a buscar. Resultado de negocio, pues sí que son resultados sólidos, ¿vale? Porque batió previsiones con 6.620 millones en ingresos y un crecimiento bastante elevado, sobre todo en la parte de beneficio non-GAAP, ¿vale? Que se elevó a 5,96 dólares por acción. Al final se trata de un crecimiento del 18%, impulsado por la adopción de sus herramientas, como por ejemplo lo que hablábamos antes de Firefly, que está teniendo una buena acogida a pesar de esta narrativa de la inteligencia artificial. Bueno, aquí tenemos la slide, la presentación que hace la propia Adobe, que podemos consultar en su página web, de la cual yo me he nutrido para elaborar parte de esta presentación. Básicamente lo que decíamos, tenemos unos ingresos importantes y una recurrencia en los resultados que ahora lo veremos con detalle, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos unos ingresos que han ascendido de 5.873 a 6.618 respecto a los últimos 3 meses, comparándolo con los 3 meses del periodo anterior. Es decir, estamos comparando a finales de mayo del 26 con mayo del 2025, y respectivamente, si cogemos los últimos 6 meses, partiendo o cortando hasta mayo del 26 y cortando en mayo del 25, tenemos 13.000 millones versus 11.587. ¿Vale? El gross profit, lo mismo. En el trimestre pasamos de 5.903 y veníamos de 5.235, es una subida muy importante. Y en los 6 meses hablamos de 11.637 y veníamos de 10.327. Lo mismo con el beneficio operativo. Bueno, aquí lo he detallado con más detalle, veremos. Total revenue, pues hablamos de un aumento de 745 millones de dólares. Esto trimestralmente estamos hablando de un 12,69%, anualmente de 1.428 millones, que es un 12,33%. Realmente es un crecimiento importante, o sea, es un crecimiento de doble dígito. Bueno, yo creo que el mercado lo está castigando en exceso con estos números y a pesar de la narrativa. Gross profit trimestral tenemos 668 millones. El gross profit, os recuerdo que es el margen bruto, ¿no? Que se calcula con las ventas y las compras sin incluir otro tipo de gastos de la compañía, como ahora veremos. Entonces, trimestralmente 668 millones de dólares, es un crecimiento del 12,76 y un margen del 89,20. Y anual son un incremento de 1.310 millones y un porcentaje del 12,69 respecto a los 6 meses del año anterior. Y esto arroja un margen del 89,40. Y hay una pequeña bajada de margen, pero bueno, estamos hablando de cifras realmente que a lo mejor no tiene ni Coca-Cola. O sea, unas cifras increíbles, un 90% prácticamente de margen bruto. El operative income, el beneficio operativo, estamos hablando trimestralmente de un incremento de 129 millones, que se traduce en 6,12% y con un margen del 33,82. Es decir, de cada euro que genera la compañía de ventas, el margen operativo es del 33%, casi el 34%, y anualmente, los 6 meses, tenemos un incremento de 926 millones de dólares, que se traduce en un 8,99 respecto a los 6 meses del año anterior, y tiene un margen del 35,77. Aquí sí que hay un ligero incremento, es decir, los gastos se habrán contenido un poquito más. En cualquier caso, estamos hablando de márgenes bastante increíbles, ¿no?
¿Qué más tenemos? El beneficio neto ha subido trimestralmente 21 millones. Esto es un 1,24 a moneda corriente, y el margen es del 25,87, ¿vale? Volvemos a repetir, para que a la gente esto le quede muy claro. De cada euro que vende, genera 25 centavos. Esto es una auténtica burrada, ¿vale? Por mucha narrativa de la inteligencia artificial que queramos incluir, ¿no? Anualmente, durante los 6 meses, estamos hablando de un incremento de 99 millones, que es un 2,83, y con un margen de un 27,67, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos aquí el cash flow. Bueno, esto trimestralmente quizá no tiene mucho sentido mirarlo porque sí que puede haber métricas que a lo mejor puedan estar desvirtuadas por el cobro y pago de facturas, o algunos trimestres que hagan más recompras de acciones que otros, otro tipo de circunstancias de compra y venta de negocios. En cualquier caso, yo aquí destacaría pues, los 1.560 de la adquisición de Semrush principalmente, así como las recompras de acciones, que sí que me ha llamado la atención que el año pasado estos 3 meses eran 3.500 millones, y ahora en estos 3 meses han sido de poco más de 2.000 millones, ¿no? Siguen siendo cifras muy elevadas. Recordemos que tienen previsto gastarse o invertir 25.000 millones hasta el 2030. Pues bueno, a este ritmo estamos en 2026, 2.000 millones por trimestre, al final son 8.000 al año, multiplicado por, pues yo creo que pueden llegar y seguramente llegarán antes, ¿no? Sobre todo con las caídas que está viendo de la acción en bolsa, y si se mantienen estos resultados tan buenos que les permiten generar este flujo de caja, ¿no? Pero digamos que al final de la película, los resultados están siendo francamente buenos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el beneficio gap y non-gap. Esto es importante ahora porque lo veremos, porque el non-gap a nivel de los 3 meses es de 5,96, que si lo comparamos con el año anterior sería de 5,06, es una subida bastante importante. Y esto aquí en Adobe es importante por lo que ahora veremos. Y es básicamente, bueno, antes que nada, es una subida del 17,79 trimestral, acumulada con un margen, perdón, del 36,26 sobre ventas, ¿vale? Recordar que anteriormente estábamos hablando de márgenes de un 20 y pico por ciento, pues ahora ya nos vamos a un 36 y pico. ¿Y por qué esta diferencia entre el gap y non-gap, no? Básicamente, este trimestre Adobe lo que usó fue parte de su caja, del flujo de caja generado en comprar acciones propias, en torno a 8,5 millones de acciones. Entonces, al retirar estas acciones de la circulación, el pastel que tiene la empresa, el número de acciones que tiene la empresa, se divide entre menos partes, ¿vale? Y aunque el beneficio total non-GAAP pasó de 2.171 millones a 2.400, que esto es un 10% de incremento, la porción de beneficio que le toca a cada acción en el mercado se ha disparado en torno a un 17 y 18%. Esto se traduce que para el accionista es un incremento del 18% por título en el trimestre. Entonces, aquí vamos a pararnos un momento, a analizar, que esto nos servirá para otras empresas, la diferencia básica entre resultados GAAP y non-GAAP, ¿vale? Recordemos, los resultados GAAP es la norma oficial, es la contabilidad oficial y obligatoria por ley, que incluye absolutamente todos los gastos del trimestre. Es estricta y a veces ensucia la foto real del negocio con gastos extraordinarios que solo ocurren una vez, como podrían ser pues, adquisiciones de empresas, amortizaciones o depreciaciones extraordinarias por estas adquisiciones o ventas de negocios, bueno, otro tipo de historias, ¿no? Y los resultados non-GAAP ajustados sería una contabilidad alternativa que presentan las empresas de forma voluntaria, y lo que hace es eliminar los gastos que no tienen nada que ver con el día a día, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí que el beneficio non-GAAP es superior al beneficio GAAP en el caso de Adobe. Entonces, básicamente, ¿por qué esto es vital para una empresa como Adobe? Básicamente por las stock options, las stock based compensation, el pago en acciones, que es que Adobe no solo paga a sus ingenieros y directivos con dinero, nómina, digamos, a sus trabajadores, sino que a sus profesionales, a sus trabajadores, les regala acciones de la empresa, regala, entre comillas, ¿no? Bajo estas normas GAAP, el valor de estas acciones se resta como un gasto de personal más, pero ¿qué ocurre? Que en el resultado non-GAAP, que hemos visto que es superior, que era de 5,96 respecto al año anterior, que era de 5,06, y era superior al que habíamos visto de 4 y pico del beneficio GAAP, pues es superior porque Adobe elimina este gasto argumentando que en realidad no ha salido dinero de la caja. Es decir, cuando le regala acciones
a sus trabajadores o directivos o grandes profesionales, ingenieros y demás, no lo hace con un dinero que sale de la caja. Y esto es lo que hace que el beneficio non-GAAP siempre parezca mucho más alto y atractivo. Además que tenemos otro punto, las amortizaciones, ¿vale? Al final, cuando Adobe compra otra empresa, como el intento fallido que hubo de comprar a Figma, tiene que ir restando el valor de esa compra poco a poco, ¿vale? Básicamente eso es la amortización, que es la depreciación que sufren los activos a lo largo de una serie de años, ¿no? Y esto el impacto, pues las normas GAAP obligan a apuntar esa pérdida de valor como un gasto, a registrar esa depreciación, esa amortización como un gasto contable, pero realmente esto no tiene un impacto en el flujo de caja. Es decir, para que sea muy claro, yo compro una empresa que me cuesta 5.000 millones. Yo evidentemente no registro en la contabilidad esos 5.000 millones como gasto ese año, sino que lo tengo como activo en la compañía, lo he financiado con caja o con un préstamo bancario o con una ampliación de capital, como sea, lo he financiado de una manera determinada, por tanto tendré un pasivo. A partir de aquí, este activo se va deteriorando. Evidentemente puedes ir haciendo mejoras y demás, que son inversiones, ¿no? Pero este activo se va deteriorando. Esto que se deteriora sí que son las amortizaciones que se van restando al valor del activo para hallar el valor neto contable. En cualquier caso, el análisis non-GAAP borra este gasto porque al final pues, no afecta a las ventas. Esto tenemos aquí los targets, los objetivos, las previsiones para este trimestre, bueno, y para el próximo trimestre, el tercer trimestre y para el año. Sobre todo me pararía las del año, que es a nivel de earning per shares, los beneficios por acción, tenemos que el gap sería en torno al 17,9 hasta 18 y el non-gap de 24,35 hasta 24,44. Traducido, ¿vale? Para que todos lo entendamos. Y lo he puesto con el gap porque la diferencia era sí que es una diferencia de un 20%, porque ahora veremos, ¿no? Pero con el gap, los beneficios por acción que se espera obtener este año 2026 es de 17,90 a 18 dólares por acción, ¿vale? Si el valor actual de la cotización aproximadamente son 195 dólares, tenemos un PER de 10,89, ¿vale? Esto en la métrica non-GAAP lo he calculado antes y bajaba en torno a poco más de 8%, del 8, ¿no? Traducido al español. Básicamente el PER lo que te calcula es los años en que cuando tú pones un dinero tardarás en recuperar ese dinero, ¿vale? Por tanto, en este caso, ¿qué tardarías? Si inviertes dinero en Adobe, tardarías pues 10,89, 10, casi 11 años en recuperar ese dinero. Eso suponiendo que entre medio pues no haya ningún tipo de circunstancia ni en contra ni a favor, ¿no? Realmente si miramos algunas métricas, el beneficio por acción ha ido aumentando desde el 2015 al 2025, al año anterior, pasando de 1,26 a 16,74, es decir, es un incremento bastante bestia. Sí que hubo unos años del 2020, 21, 22 que hubo ahí la resaca de años anteriores, pero a pesar de la narrativa de la inteligencia artificial y gracias a sus recompras masivas de acciones, podemos ver cómo se ha disparado, ¿no? Este beneficio por acción, con lo cual yo aquí, en mi checklist de cosas que reviso cuando estoy interesado en comprar una acción, pues sería positivo, ¿no? Que tenemos también el PER, pues anteriormente estábamos hablando en 2015 de 74, en 2016 pues 43, 51, 42, 2019 54, 2020 45, 2021 56, es decir, al final tenemos un PER bastante elevado y a finales del 2025 estaba en el 19 y ahora está en torno al 10,89 debido a dos factores, básicamente. Uno, que ha aumentado el beneficio de manera considerable y dos, que ha caído muchísimo la cotización en bolsa. ¿Vale? Para acabar, tenemos el V-EBITDA, que también es otra métrica bastante interesante y podemos ver cómo en 2015, y resumiendo, estaba en torno a 40 y ahora estamos en unas 14 y por lo que he mirado esta mañana, incluso un poquito más abajo, ¿no? Podríamos estar ahora en el 2026, con lo cual a estos niveles, y esto es un dato objetivo, la acción cara no está, ¿vale? Considerando que en el corto o medio plazo no parece que vaya a desaparecer esta empresa, ¿no? Aunque cotizando a estos o digamos con este PER sí que el mercado le está asignando mucho riesgo y lo que quiere decir es que puede haber riesgo de disrupción por la IA, ¿no? Sobre todo, pero bueno, yo creo que con estos números capeará el temporal, ¿no?
Entonces aquí tenemos el gráfico para ir finalizando. Es una caída de más del 70%, ¿no? Aquí la imagen es muy ilustrativa, la gente aquí volviéndose loca y tal, ¿no? Bueno, yo creo que es una cagada ahora si empezamos a vender esto. Sí, 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 creo que hay que empezar, o sea, lo que creo es que hay que empezar a mirar estas empresas, no creo que haya que salir corriendo. Evidentemente, el que la compró en 700 o 600 o 500, pues tendrá una curriqueira de la leche, ¿no? Pero el que la compró con precios más o menos 200 largos, 300 poco, pues bueno, sí, lleva una caída interesante, pero bueno, al final, en este tipo de inversiones tampoco tienen que representar un gran porcentaje de tu cartera, salvo que tengas una convicción súper profunda, porque son empresas que sí, que tienen su riesgo, ¿no? Pero sí que son empresas que puedes apostar algo, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado Mm. el vídeo y nos vemos en siguientes vídeos. Dejadme un like y uniros al canal para que os vayamos notificando las próximas cositas que vamos a ir viendo. Un saludo y buenas inversiones.